Estamos en un nuevo episodio de Voces de Tucumán por Radio 21AM 1120 y hoy nos acompaña la profesora, filósofa también, vamos a mencionar su carrera, María José Colombres Garmendia, quien nos va a acompañar para contarnos un poco de su trayectoria y también de lo que está trabajando en este momento. Muy buenos días, María José, ¿cómo estás? Buen día y buen día a toda la audiencia, muy bien y contenta por estar acá. Bien. Vamos a arrancar haciendo un repaso por tu formación, así nos cuentes cómo es que llegaste a la filosofía. Bueno, es una pregunta difícil, creo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno tiene 17 años, Sí. tratar de decidir qué va a hacer el resto de la vida, parece Sí. así como una decisión muy tremenda, ¿no? Sí. No ha sido mi primera elección de entrada. Uh-huh. Intenté por la biotecnología en la Facultad de Bioquímica. Uh-huh. Disfrutaba, pero no me sentía yo en esa carrera y bueno, afortunadamente me la jugué por la filosofía y ahí me quedé para siempre. Sí. ¿Qué viste de diferente quizás en la formación del profesorado en filosofía? ¿Hiciste todo en la UNT? En la UNT sí, ambas. Primero, lo evidente que salta es el trato personal que hay en carreras tan pequeñas como filosofía, donde los ingresantes son pocos, imagínate los egresados, ¿no? Sí. En bioquímica quizás era más frío, más multitudinario todo, más mecánico, y lo que me había generado así como esa ruptura existencial era que yo iba a estar ahí para reproducir fórmulas, ¿no? Claro. Fue muy loco porque en el aula que hoy doy clase fue donde tuve una especie de epifanía en la que me encuentro con el profe de física filosofando acerca del espacio y el tiempo en Aristóteles. Sí. Era un anfiteatro con 400 personas y yo dije, ¿qué hago acá? ¿Cuál es el sentido de esto? Si yo en realidad lo que quiero es preguntarme, no reproducir, ¿no? Era como muy fuerte darme cuenta años después que por ahí venía la mano y la diferencia que hacía estar en un lado o en otro. Claro. Sos docente actualmente y trabajas en diferentes niveles de la educación en la provincia, ¿verdad? Sí. Desde secundario, terciario y me dijiste también obviamente en la facultad. Sí. ¿Cuáles son las diferencias que ves entre los diferentes niveles? Bueno, y también trabajo en la universidad privada, ¿no? Es como que tengo ahí un abanico bastante interesante, amplio. Sí. Bueno, desde mi vivencia individual, siento que cada uno tiene su condimento, ¿no? Por ahí el secundario es más demandante en relación a la energía diaria, ¿no? Sí. De adolescente con mucha pregunta, con mucha angustia, con un lugar que es más casa que lugar de estudio, ¿no? De repente la diferencia con el nivel superior está en que la gente va porque quiere, ¿no? Sí. Y hay como otro posicionamiento al sentarse, ¿Y le genera dudas o se involucra el adolescente en la filosofía, por ejemplo? Mucho más de lo que te imaginas. Sí, porque uno tiene también cierto prejuicio, sobre todo con los más chicos hoy en la actualidad, por eso la consulta. Mira, yo creo que no hace tantos años que soy docente, ¿no? Pero a lo largo de estos años sí he visto como que hay mucha más permeabilidad a la filosofía. No sé si la pandemia, la forma global de consumir contenidos ha hecho que cambie, ¿no? Pero tengo afortunadamente cursos con gente muy comprometida, muy inquieta, muy como sedienta de la pregunta y eso es muy estimulante. Creo que ahí está el plus respecto a esta pregunta que me hacías, ¿cuál es la diferencia, no? Sí. Gente con... No te voy a decir todo, porque realmente hay lo que no la pueden ni ver, por supuesto, y es válido, ¿no? Pero creo que por lo menos mi desafío es hacerla accesible a la pregunta que tiene cada uno de ellos, ¿no? O sea, llevarla a un lado que les resulte, no útil, porque la filosofía no tiene que ver con la utilidad en sí, ¿no? Sino que les toque algo de sus fibras más íntimas y que, bueno, desde ahí... Justamente vinculado a eso, ¿a qué apunta la filosofía? A la hora de cuando estudiamos y demás, muchas veces se habla de que tanto la filosofía como la historia quizás son de alguna manera como ciencias madres de las ciencias sociales en general, pero ¿a qué apunta y cuál es la diferencia? Porque están muy vinculadas y relacionadas porque, bueno, sobre todo en los orígenes, parte de buscar el contenido histórico. Sí, mira, tanto la formación para el profesorado, la licenciatura, hay mucha historia de la filosofía. Creo que no se pueden escindir en el estudio, ¿no? Pero en el quehacer sí son muy distintas. Creo que es la pregunta más difícil que se nos puede hacer lo que hacemos filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Claro. Siento que va cambiando
sobre todo si uno tiene en cuenta, por ejemplo, esto de que hoy ya ponemos en cuestión los grandes relatos occidentales de los cuales se nos forma en la facultad. Nosotros vemos filosofía occidental. Y eso creo, por lo menos a mí o a las camadas de egresadas, nos ha condicionado a ver la filosofía como más ligada a esa preocupación occidental por entender de dónde viene todo, cuál es el origen. Y hoy, digo, tiene mucho para darnos en cuanto a herramientas para pensar la realidad, ¿no? Para desnaturalizar, desmitificar, instalar la duda, formar criterio propio. Sí. En ese sentido creo que lo podemos ligar a su utilidad, ¿no? Como una cajita de herramientas, si me permitís esa metáfora, ¿no? Quizás no te va a dar una respuesta. Exacto. Es equivocado ir a buscar respuestas. Quizás nos enseña a preguntar, nos enseña a entrenar la mente para hacer buenas preguntas. Sí. Para hurgar, ¿no? Hurgar así desmenuzando. Que no sé si en la historia sucede así en todas las corrientes como más historiográficas, ¿no? Yo creo que hay posicionamientos epistemológicos en quien hace historia, en quien hace filosofía. Asimismo, dentro de la propia filosofía hay como corrientes, áreas, una división así muy dicotómica y graciosa que sosteníamos cuando éramos estudiantes con mis amigos, era analítico continental, era así como un versus, ¿no? Como tintes más ligados a la lógica, al pensamiento más racional, calculador, rígido, y otra más ligada a todo es una construcción social, no existe la verdad, ¿me entendés? Como esa puja. Y hoy, bueno, creo que la inteligencia artificial, los desafíos incluso bioéticos mismos que se instalan en el mundo contemporáneo hace que se abra un abanico que claramente ni los griegos lo vieron, ¿no? Exacto, sí. Sí, pero ¿y cómo podemos hacer justamente eso, no? Citando a quizás a algunos filósofos, obviamente yéndonos muy atrás, ¿no? Para seguir encontrando respuestas, ¿no? O buscándolas por lo menos en esta constante búsqueda de dudar y de tratar de entender cosas, porque también debe ser un poco difícil tratar a los estudiantes, por ejemplo, quitarles del horizonte eso de que cuál es la respuesta a esto, porque en general uno trata de conseguir respuestas a todo. Sí, creo que ahí vos estás entrando en la preocupación más humana, ¿no? Que es cómo calmar mi ansia de saber. Exacto. Bueno, para eso está la filosofía. Creo que hay algunos filósofos que la ven como un anestésico, esto que decía hace rato, ¿no? Quizá no con respuestas definitivas, tajantes, terminadas, pero sí como cierta tranquilidad, ¿no? Que mucha gente la encuentra en la religión. Claro, la religión es como esa batería de respuestas que calman eso que no puedes controlar. Claro. O pensemos puntualmente en la cuestión de la muerte que nos ha instalado la pandemia, ¿no? Como algo muy cercano, como algo que se puede agarrar a cualquiera con independencia de la edad. Y no siempre es tranquilizadora, ¿no? Eso también debo decir, que estudiar filosofía no es un camino fácil. Darse cuenta que uno es como heredero de, no sé, de visiones prearmadas y de poder hurgar eso que uno a veces lo creía muy dogmáticamente, es angustiante. Claro. Y a veces el exceso de realidad que te pone la filosofía... Claro. No sé si huele siempre bien, ¿no? Claro, da como quizás una visión pesimista. Mira, hay mucho, y eso, vinculándolo con la pregunta anterior, pega un montón en el adolescente de hoy, ¿no? Claro. En las betas más existencialistas, los chicos me piden un montón que veamos existencialismo, que veamos nihilismo. Sí. O sea, Nietzsche, que ya parece que pasó de moda, como que quieren volver a leer. Claro. O la pregunta esta de cuál es el sentido de la vida, ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy acá? Claro. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo, no? Eso me sorprende un montón, que nunca fue mi forma de acercarme a la filosofía, y hoy creo que es lo que une a varios de estos cursos que tengo. Tengo 3 grupos de adolescentes y de verdad es como que hay ese lazo común, ¿no? También como cierta melancolía hacia el dolor. Claro. Que nos atraviesa, digo, es constitutivo de lo humano, pero quizá en otras épocas
el paradigma estaba más enfocado en mitigar el dolor o fingir demencia, como dicen ellos, Claro, ¿no? sí, No sí, sí. existe Todo, o ya va a claro. pasar, ¿no? Ujú. En cambio ahora es como que eso ha cambiado y... Sí, sí, veo mucha preocupación por cuestiones existenciales, por Ujú. búsqueda de sentido. ¿Tendrá que ver eso con el avance de la tecnología, la hiperconexión a través de las redes y todo lo demás? Para mí que sí, porque Mm, el dolor humaniza. Nos claro, recuerda que estamos vivos, que somos humanos, que somos sí, finitos, ¿no? claro, En cambio, en los entornos virtuales, la vida que has perdido en tal partida se recupera a los 30 minutos, supongamos, ¿no? sí. Por tirarte un ejemplo. Ujú. Es como conectarnos con la realidad. Claro, claro, y además de que las redes sociales como que muestran también un estilo de vida casi perfecto que en la práctica todos sabemos que no es así, y Sí, también es como que hay tal esas cual. dos cuestiones que hoy están muy presentes y quizás años, décadas atrás no existía, digamos. Sí, tal cual. Creo que hoy, o por lo menos nosotros, generaciones bisagra, no sé si te ha Claro, pasado de sí, preguntarte que en tu adolescencia no existían estos desafíos, en la mía tampoco, sí, y creo que quizá para el nativo digital, pensemos gente que ujú, nació del 2000 en adelante, tiene ciertas cosas más naturalizadas, sí, pero a otros es como que nos mueve demasiado el tener que responder a preguntas actuales con manuales viejos. Es claro, como, sí, 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 digo, sí. manuales de vida, ¿no? Me refiero Claro, a sí, eso. sí, sí, tal cual, pero es cierto, es como que hay desafíos y más, va, qué sé yo, una generación como quizás la nuestra que venimos desde otro lado, digamos, y pasamos por ambas etapas, Ujú. la que no teníamos conexión ni nada por el estilo, a tener que sumergirnos en esto. Hay también una afectación, entre comillas, para esas generaciones o quizás más grandes, digamos, arriba de 50 años y demás, que también se vean atravesados por esto o crees que no? Mira, al tener grupo de todas las edades es muy Ujú. interesante preguntarnos, sobre Claro, todo cuando me toca en las aulas traer cuestiones muy vigentes como ecologismo, feminismo, sí. lenguaje inclusivo, o sea, todas Ujú. estas cuestiones que están en la agenda contemporánea. Sí, eh, bueno, sí, sí está esta reticencia, sobre todo en las generaciones más grandes, de decir, bueno, el mundo me ha sido dado así, ¿qué es esto? claro, ¿Por qué la necesidad de ruido, no? Y esta sí. defensa ante lo desconocido, yo lo leo así, ¿no? Más Ujú. que decir, bueno, son cerrados Sí, sí, sí. o prejuiciosos. Creo que es como otra forma de ver el mundo que Ujú. se necesita revisar, por supuesto, ¿no? Sí. Pero sí lo veo ponerle en el terciario, en la facultad, en Mm, alumnos más grandes, mm, con las caras, ¿no? Cuando uno claro. trae el tema, va Ujú. sondeando la cara de, no siempre la mejor cara, ¿no? Sí, claro, sí. Como impresionados o haciendo gestos. Y además, digo, es algo a tener en cuenta, hay como un resurgimiento de los discursos más de ultraderecha que vuelven Mm, a visiones más conservadoras en todos los asuntos, esto que te digo, ecologismo, la claro, cuestión del lenguaje, la cuestión sí, política, la cuestión de la militancia feminista, sí, la agenda de género, por ejemplo, sí, como si hubiera una retirada de esos temas. claro. Me da esa sensación, ¿no? Ujú. Como que justo la coyuntura política también hace que broten con más o menos libertad ciertas posiciones que ponerle hace 5 años atrás, cuando todo esto estaba así efervescente, Sí, incluso eras cool si lo hablabas, ¿no? claro, sí, sí, sí. Es verdad, da otro marco para cuestiones que hace un tiempo atrás no. Era casi Sí. que estaba como cancelado, incluso si es que Ujú. lo planteabas. Sí, sí. Y lo llamativo es que lo hablamos siempre con colegas, ¿no? Que jóvenes, chicos de 15 años, 17, Mm, parece que encarna la mentalidad de alguien de 70, ¿no? En relación a claro. este lado más derechoso, este lado más Ujú, conservador, o ujú. este de reproducir fanáticamente cosas Sí. que no venía siendo, cuando observo los grupos, Ujú. algo tan típico del adolescente, que el adolescente te hace más rebelde, decir yo soy un Claro, distinto, ¿no? sí. Sí, ahora es como que esa rebeldía o ese distinto es justamente lo contrario. Ujú. Es como, sí, es como Tal es cual. un volver a otras cuestiones que... Pero ¿por qué será que se da esto? Hubo quizás como una fecha de vencimiento de estas ideas progre, entre comillas, que eran las que se venían como, sobre todo entre la juventud, ¿no? Ujú. Como que se manifestaban mucho. Es una gran Mm, pregunta, una gran pregunta. Mira, yo me aventuraría a decir que no debemos desestimar el papel que tienen los vehículos por los cuales se han instalado estas ideas, ¿no? mm,
Es decir, hubo una llegada, por ejemplo, no sé, pensemos en las ideas de Milei, pensemos en, no sé, avanzadas que tienen mucho más tiempo que la campaña de Milei, como por ejemplo en Estados Unidos, los movimientos libertarios por la libertad de expresión, Sí. que abogaban, por ejemplo, por cosas muy tremendas y explícitas como la libertad de expresión para denigrar y hacer uso de los discursos de odio con soltura, ¿no? Esto ya tiene larga data. Digo, los vehículos que se han usado, para mí no hay que desestimarlos. Por ejemplo, un TikTok, una llegada de estas ideas a través de dispositivos no pagos, creo que es muy sintomático, ¿no? Distinto sería que haya todo un aparataje en el que alguien haya pagado, como una cuestión más conspirativa. Claro. O sea, creo que es llamativo. Y llamativo en el sentido de que debería de llamarnos la atención de por qué se dan las condiciones para que eso prenda, ¿no? Se enganche y que de repente haya que seguir recordando que estamos violando derechos humanos cuando discriminamos, cuando soltamos con tanta soltura discursos odiantes de todo tipo, ¿no? Clasistas, racistas, homófobos, fascistas, ¿no? Sí. Como... Yo creo que ahí, sociológicamente hablando, hay un fenómeno muy interesante de cómo se ha dado esa permeabilidad para que se instale tan fácilmente, porque digo, no es que ha sido algo pagado, claro, según tan entiendo, rápido ¿no? también Tan en cuanto rápido. al tiempo. Sí. Para mí va por ahí. No sé si están pasadas de modas, pero sí siento que la rapidez y este fenómeno tan incontrolable hace que se imponga sobre otro paquete de ideas. Claro. No sé si quedarán en desuso, ¿no? Eso como que me cuesta poder preverlo, pero sí siento esto, que la fuerza de esta nueva oleada es mayor. Sí. Y se impone. Creo que uno se puede indignar, puede comentar en las redes, puede hacer contracampañas con videos similares, pero está instalado a un nivel tan inconsciente, que viste que hay muchos estudios que sugieren que en TikTok sobre todo, los primeros 10 segundos del video tienen que ser lo suficientemente persuasivos para que vos sigas viendo, si no scrolleás. Entonces la llegada y la inteligencia también de saber comunicar, y el impacto, de una manera así tan impactante que el usuario se prenda y te vea un video de 1 minuto, que es un montón. Sí, exactamente. No, la verdad que sí ha tenido que ver. Creo que, bueno, quizás saliendo del tema, creo que muchos no se dieron cuenta que se venía eso, hablando a nivel político y quienes estaban, digamos, en ese momento en la contienda política, me parece que no se percataron de esto que se venía, que se veía y que sobre todo siguiendo redes sociales se notaba. Entre Twitter y TikTok me parece que fueron las dos más grandes que Twitter, es verdad. Que de alguna manera hacía prever esto, porque incluso hasta generó personajes que hoy hasta una opinión en Twitter son como personajes políticos, o dicen algo, tuitean algo y se los considera políticamente y no se vio venir eso. O no lo quisieron ver porque quizás mantienen como la mirada tradicional de todo. Pero bueno, otro tema para desarrollar importante ese también. Sí, que tiene un trasfondo filosófico, sociológico, que me parece muy interesante, ¿no? No solo para charla de amigos, sino digo, de cara, yo también hago investigación, ¿no? De leerlo profundo, de por ahí debatirlo en mesas más académicas, porque la predecibilidad de ese fenómeno... No sé si la gente que hace comunicación, justo ahora en la facultad, creo que en septiembre hay un congreso, estaría interesante para ver si ese fenómeno va a ser estudiado o no, pero también es que el mundo ha cambiado, la inmediatez con la que todo sucede nos quita como esa posibilidad de predecir efecto. Como que todo acontece tan rápido, no sé si te diste cuenta en tu WhatsApp, de repente ya tenés la inteligencia artificial incorporada, es como que las cosas pasaran mucho más rápido de lo que uno puede percatarse. Y en el medio no todos los efectos son buscados, ¿no? También, me parece. Deseados. Sí, también es cierto eso, a veces pasan como algunas cosas que son la consecuencia de otra y el impacto está ahí. María José, sos especialista también en bioética y me contabas fuera de aire que es justamente a lo que te dedicas a enseñar en la Facultad de Bioquímica. De Bioquímica. Contame un poco de qué se trata esto de la bioética. Bueno,
primero hay que remitirnos a la ética, que es una rama de la filosofía, una de las más antiguas, ¿no? Sí. Los griegos ya se preguntaban, pensemos en antes de Cristo, ¿no? Sí. En el momento en que se empiezan a formar las sociedades, la gran pregunta es cómo vivir bien. ¿Cómo hago para no matarme con el otro por un pan, ¿no? Claro. ¿Cómo regulo mi comportamiento? ¿Cómo regulo de repente el lado más animal, si se quiere, del cuerpo humano, ¿no? Entonces la ética y sobre todo la cara visible que vemos todos los días, la moral, ha venido a darnos un marco de referencia en el cual me respete a mí mismo y respete a los otros, ¿no? Sí. Entonces, ya yéndonos para la Segunda Guerra Mundial, después de los juicios, porque fueron varios, a los médicos nazis, se pone en la mesa internacional la cuestión de hay que regular urgentemente cómo se ejerce la medicina, la investigación sobre cuerpos humanos, cómo se prueban medicamentos, cómo se instalan, por ejemplo, los procedimientos, los estudios, ¿no? Sin invadir, sin avasallar la dignidad de otros, ¿no? Teniendo en cuenta que ahí en los campos de concentración los médicos nazis hacían experimentos atroces, ¿no? Creo que para los argentinos nos suena bastante Mengele. Sí. Mengele tenía una fascinación así fetichista por los gemelos, por las embarazadas de embarazos múltiples, y hacía pruebas atroces con ella, con fetos, incluso dentro del vientre, ¿no? Y es muy llamativo. Tiro todos estos datos históricos porque me parece que están como en la matriz de esto. Claro, para que podamos entender. Para entender de qué va, sí. Muy llamativo es que del 100% de los médicos alemanes de ese momento, más del 80% estaba afiliado al partido nazi. Claro. Era muy llamativo que la ciencia pareciera estar al servicio del mal, ¿no? De hecho, grandes equipos de médicos han estado asistiendo al perfeccionamiento de herramientas para matar, como eran las cámaras de gas, las formas como más eficientes, rápidas y económicas de matar, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, en Nuremberg surge un código breve de 10 puntos en donde se empieza a regular cómo se va a practicar la investigación médica y después la práctica cotidiana en el hospital como uno lo ve, ¿no? Entonces ahí surge un marco internacional que va a regular y ahí entra en consideración la filosofía. O sea, la bioética va a ser una ética aplicada a la salud, a la vida y al medio ambiente. Bien. Busca dar un marco regulatorio en el que se respete la dignidad del paciente, en el caso de la ética aplicada a la salud, la dignidad del consumidor, por ejemplo, en el caso de investigaciones o intervenciones que tengan impacto medioambiental. Claro. Pensemos en las megaminerías, pensemos en cómo se instala una vacuna, pensemos de repente en cómo se instala, que es un desafío cotidiano, la ingeniería nuclear en las centrales nucleares, que en Argentina ya son un hecho. O todas estas disputas por el litio, por ejemplo, tienen un gran trasfondo ético. Claro. Bueno, y puntualmente en bioquímica lo que enseño es aplicado a la salud, ¿no? Para técnico en laboratorio, porque hay que recordar que siempre que hay una relación médico-paciente o profesional de la salud-paciente, hay una dignidad por respetar, ¿no? Claro. Por ejemplo, esto del consentimiento informado, de decir siempre la verdad, de que un paciente con independencia a su cuadro, a su estado, debe decidir por sí mismo. ¿Cómo hago para que en la relación, por ejemplo, pensemos en el COVID, ¿no? Sí. ¿Cómo hacía? Fue un hito. Sí. ¿Cómo hacía un hospital para repartir? ¿Con qué criterio repartía respiradores? Claro. Sí. ¿Quiénes se vacunaban? No, incluso a quiénes internaban. Cuando, ¿te acuerdas que hubo un momento en el que había faltantes de cama? Y era a quiénes internaban, porque era la gente que tiene, por ejemplo, obra social, pero no encuentra en su sanatorio, el hospital público no puede ser recibida. Exacto. Y todo eso es cierto, tiene un trasfondo ético. Tenía un trasfondo ético impresionante, no solo para los individuos particulares que decidían, sino también para las políticas de Estado que se diseñaban, ¿no? Claro. Creo que en Argentina ha sido muy duro también todas las decisiones de Alberto Fernández, o pensemos estas vacunas VIP, todo lo que ha ido generando, no me parece menor, ¿no? Sí. Porque
¿qué reluce al final del día cuando se toman decisiones equivocadas? Que hay vidas que valen más, ¿no? Exacto, sí. Y ahí Sí. es donde se pone espinosa la cuestión. Claro, y eso también ha generado un quiebre en la confianza de la gente lógicamente, hacia los funcionarios, hacia un gobierno. Totalmente. ¿Sí? Hablando justamente de eso, ¿cómo pensás que es la vinculación que hay con las políticas públicas en salud actualmente de la bioética? Considero que tiene que estar muy presente, aunque los hechos, a ver, capaz que ustedes los han escuchado nombrar a los comités de bioética. Sí. Sobre todo los comités que van a estar compuestos por abogados, deberían tener filósofos dentro. Claro. No solo para el armado, no es común. Ah, bien. No es común, se llama como una especie de consultoría externa y en general, ¿quiénes son los que conforman y deciden en una mesa más chica donde hay que ser el director del hospital y el grupo de abogados? Claro. Porque sí tiene una dimensión legal. Y cuando hay, por ejemplo, una mala praxis, claro. ahí entra en juego esto. Y creo que a nivel del Estado debería haber como un cuerpo fijo, sobre todo cuando hay cuestiones muy dilemáticas, porque la ética siempre trabaja con dilemas, ¿no? Claro. Es decir, cómo decido y qué privilegio en esa decisión a la hora de elegir uno u otro, ¿no? Sí. Por ejemplo, el reparto de vacunas, sobre todo cómo se reasignan los presupuestos cuando hay, por ejemplo, un cambio de gestión. Para mí es un asunto bioético. Claro. Debería tener mayor incidencia. Por lo que veo, no hay un papel muy activo de los filósofos en ese tipo de cuestiones. Sí. De grupos, ¿no? Claro. Pero sí creo, y sobre todo salió cuando se debatía la legalización del aborto, ¿no? Que se lograba poner clarito ahí en la mesa de debate que se puede separar la cuestión de salud pública y se puede separar lo moral. Pero no siempre. Claro, no siempre, sí. O no debería siempre separarse, creo, ¿no? Como sí, para pensarlo. Sí, es un dilema. El tema es que, lógicamente, hablando de políticas de salud pública, abarca a todos los ciudadanos y hay muchas cosas que a nosotros como ciudadanos nos escapa absolutamente y tiene que haber alguien que controle que se haga lo mejor que se pueda. Sí, y además esto, ¿cuáles son las prioridades de un Estado? Claro. Deben estar, no sé si reguladas, pero por lo menos pasar por el tamiz de la ética. Claro. En el sentido de, por ejemplo, tengo una compañera de trabajo que es paciente oncológica y de repente en cambio político resultó muy afectada a la hora de recibir su tratamiento. Claro. Si bien ya hizo quimio, su tratamiento con pastillas implicaba algo así como 1.300.000 pesos por aparte. Y es esto, dejar de soñar, dejar de tener un proyecto de vida porque lo único que tenés que hacer es comprar la medicación, no pensé en comer, ¿no? O sea, siento que sí tiene una implicancia que no se la ve. Sí, o se decide no verla. Claro, y es un caso concreto que uno lo puede ver, porque muchas veces pasa que es como cuando se habla en general de estas cuestiones, uno no lo ve, pero lo ves materializado en qué sé yo, un conocido, alguien cerca que está sufriendo. Claro, exactamente, sí. Y es muy importante también poder identificar eso y pedir que de alguna manera se lo tome en cuenta. Y sí, porque creo que es lo único que marca los límites de la crueldad. Claro, sí, sin lugar a duda. Cambiando de tema, María José, también sabemos que te dedicas a la filosofía del lenguaje. ¿En qué consiste esto de la filosofía del lenguaje? Bueno, viste que veníamos hablando que era la filosofía. Bueno, cuando ya nos metemos en la rama, la filosofía del lenguaje es una de las ramas, así como la ética, ¿no? La cosa se pone más abstracta todavía. Ajá, sí, hay que... más específica. Sí, tenemos que pensar más. Mira, a mí me gusta hablar de la filosofía del lenguaje como esa pregunta honda sobre el material de que está hecha la realidad. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos está estructurado por el lenguaje. Claro. Y es muy fascinante, a mi modo de ver, percatarnos de que el mundo está hecho de palabras, ¿no? El mundo está estructurado por y a través del lenguaje, o sea, que esto sea una mesa y esto sea un micrófono, lo podemos ver como tal porque hay una palabra que las diferencia, es el lenguaje que te permite delimitar la realidad. Y es muy fascinante porque en el caso del lenguaje humano, las formas de comunicación humana versus las animales u otras formas más simbólicas,
nuestro lenguaje nos permite cosas tan geniales como es, no sé, hacer un chiste, escribir poesía, escribir una canción, Claro. sublimar la tristeza, sublimar la ira con palabras que nombren, no siempre de manera justa, ¿no? Entonces Sí. ahí entra la filosofía del lenguaje, cuando se pregunta, por ejemplo, qué posibilidad hay que yo nombre las cosas tal cual son. Claro. Porque, a ver, capaz que vos me decís, esta es una hermosa computadora, y ella está mediada por tu percepción, y para mí puede ser la peor de las computadoras, ¿no? Claro, O sí, sea, ¿qué sí. posibilidad hay de que la realidad sea dicha por Claro. el lenguaje? Que también para muchos filósofos la pregunta era si el lenguaje era el espejo de la realidad. Bueno, y van a venir muchos movimientos a decirnos no, porque uno está mediado por sus estados anímicos, Claro. por sus intenciones, no siempre... bueno, hay una frase muy trillada que capaz que es de oído común, que es que entre lo que uno dice, lo que ha dicho, lo que el otro ha escuchado, lo que el otro quería escuchar, como que hay un abismo, ¿no? Sí. Bueno, y de ahí también surgen como vetas filosóficas más pragmatistas, que uno tiene que entender la relación del lenguaje en la calle, en cómo se hace, ¿no? Claro. Y ahí aparecen cuestiones, me parece a mí, muy interesantes, ligadas también a las ciencias sociales, porque, bueno, la filosofía es humanista, ¿no? Sí, sí, sí. Que es ver en el día a día cómo la gente usa, que es lo que me viene fascinando últimamente. Antes era un vínculo más abstracto, en mi caso, con la filosofía del lenguaje. Ahora me interesa mirar en cómo acontece en la calle, ¿no? Esto de... por ejemplo, pensamos en el lenguaje inclusivo, toda la revuelta que hubo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Argumentos a favor, argumentos en contra, pero en definitiva somos los hablantes lo que hacemos a la lengua. Es como Claro. la gente te dice, ay, la calor, la almóndiga, o escribimos un WhatsApp diciendo por qué con la X y la Q. Es como que Sí. la lengua es viva, es móvil, es cambiante, es funcional a lo que yo necesito en pos de comunicarme, porque ese es el objetivo, ¿no? Claro. Entonces, como esto que hablamos respecto al cambio social, la lengua es igual, uno no puede predecirla, no puede domesticarla demasiado en el día a día, porque la gente habla como quiere, como puede, como le sale y como se identifica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, desde ese lado me vengo vinculando últimamente con la filosofía del lenguaje y bueno... Claro, y determina las relaciones sociales. Sí, las determina totalmente. Totalmente. Y bueno, puntualmente ya yendo a algo que venía investigando, cómo el lenguaje crea realidades, ¿no? Por ejemplo, pensemos ya metiéndonos en las cuestiones de género, como la posibilidad de nombrarse, ¿no? A uno cuando surgió esta posibilidad de cambiar el DNI, de cambiar de nombre. O no nos vamos a eso. No sé si te acuerdas vos, pero era muy frecuente hace unos años, porque la sociedad sí lo habilita, padres que se borran, madres que anotan a sus hijos con su apellido, ¿no? Sí. Y supongamos que sea Pepito Pérez. Pepito Pérez se percibe a sí mismo como Pepito Pérez, construye toda una identidad alrededor de eso, hijo de su madre, y de repente aparece de la nada un padre queriendo reconocer. A nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel identitario, decime si no es crear otra persona cuando se lo nombra Pepito Juárez, ¿no? Claro. De repente la palabra tiene esa fuerza instituyente que no siempre somos conscientes, ¿no? Claro. O sea, sin llevarlo a la cuestión género, que por ahí entiendo que toda la audiencia puede tener diferentes opiniones. Pero digo esto, ¿no? La fuerza que tiene una palabra a la hora de crear o destruir realidades. Claro, sí. Creo que para el psicoanálisis... bueno, Argentina es uno de los países más psicoanalizados, ¿viste? Que dice las estadísticas. Ir a cómo me nombran o cómo no me nombran. Claro, que era lo que hablábamos antes de empezar justamente la entrevista. Hay mucha gente que, por ejemplo, tienen algún título y cuando a uno los entrevista les gusta que los mencionen de tal manera, porque se definen a sí mismos a partir de ese título, quizás, o lo quieren recalcar por alguna cuestión. Pasa también. Sí, a veces muy social, porque esto que vos traes pasa mucho con quienes hacemos doctorados y nos enoja que se autodenominen doctores los abogados, cuando hacer un doctorado te juro que cuesta un montón. Claro. O sea, muchísimo, hay investigación, dinero, tiempo y
e incluso a nivel académico, porque es el Sí, penúltimo de los títulos que uno puede lograr a nivel de posgrado, ¿no? claro. Y esto, bueno, a los médicos también, Ujú. ¿no? Se es médico y a veces doctor y a veces no, ¿no? Claro, sí. Pero sí es verdad, como que traza una identidad. Claro, sí, traza una identidad que se marca y bueno, y a veces uno desde acá lo puede notar, incluso con artistas también pasa mucho, que quizás no utilizan su nombre del DNI y tienen otro nombre que es más bien con el que se identifican y con el que son conocidos y por eso buscan también representarse de esa manera. Es cierto, es una definición prácticamente. Y ahí creo que surge una pregunta Ujú. importantísima que es ¿desde qué lugar nos constituimos en policías de la lengua, ¿no? Que Claro. como no te llamas así, bueno, pero si yo soy eso. Claro, sí. O esto que te decía fuera del aire, como creo que es también por una cuestión del mundillo filosófico el no nombrarnos filósofos, porque Ujú. lo consideramos a Kant, que ya está muerto y ha escrito un montón de obras, Mm. filósofos, ¿no? Y de Claro. repente la gente de afuera, el otro día me interpela una amiga y me dice, ¿cómo que no sos filósofa si tenés ideas propias? Y uno Mm. va a internet y vos has escrito un montón de cosas y has dicho y Claro. pensás por vos misma, ¿cómo que Sí. no sos filósofo? Mm. Y me dejó pensando un montón, ¿no? Ujú. Sobre cómo uno instala socialmente esto, ¿no? Mm. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, el título profesor Sí. tiene también sus connotaciones como, no sé si peyorativa, pero es tan desestimado socialmente el valor del Sí. profe. Sí. 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 Es como docente, bueno, porque además abrochaba la cuestión de la mala paga, ¿no? Sí, 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 tal Entonces cual. como que pareciera que a esa palabra se la cargara de toda esa connotación que puede o no corresponder con la realidad, pero bueno, Claro. somos representaciones, somos las etiquetas. Sí, tal cual. Sí, justamente creo que eso es etiqueta. Y bueno, y como decías también en el tema de el lenguaje inclusivo, se ve muchísimo. Quizás es la forma más clara que hoy lo podemos ver y también todos los cuestionamientos que surgen a favor y en contra de esto de cómo se autodefine y esta cuestión de la autopercepción y demás. ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, creo que la cuestión del lenguaje inclusivo hoy está mucho más aplacada, creo que Sí. por las cuestiones coyunturales o mismo porque como todo movimiento disruptivo tendrá franjas en las que se le hace más por fanatismo, Ujú. por querer como adscribir a consignas, pero otra, sobre todo franja con la que yo tengo contacto, gente que lo Sí. investiga seriamente, Ujú. que Claro. tiene incluso formas más racionales y Ujú. rigurosas y científicas de argumentarlo, eh, no, me parece fascinante. Ujú. Al margen de los posicionamientos, digo, Sí. porque cada quien está habilitado Sí. a ponerse de un lado o del otro, ¿no? Me parece fascinante como objeto de estudio Mm. en el sentido en que ha venido a hacer ruido en Claro. esto de lo que hablaba hace rato, de que la Sí. realidad está constituida por palabras. Ujú. Y acá viene una frase que me la tatuaría si me gustaran los tatuajes, Ajá. que es que lo que no se nombra no existe. Claro. Sí. ¿Y cómo? ¿Quién soy yo Ujú. para decirle a otro que se nombre con algo que no lo identifica, Claro. con algo que no lo hace? Ujú. Creo que ahí también yo sí suelo meter, no desde lo académico, quizás no he visto producciones ligadas a esto, pero yo creo que en mi caso tiene que ver con una cuestión moral, ¿no? Mm. Pararme y decir, ¿quién soy yo para decir que vos sos esto? Claro. Si vos mismo sos quien se hace, Ujú. bueno, y de repente esto, hacernos desde el lenguaje que yo no me identifique con él, la, le. Y además creo que tiene una fuerza que no sé si la han podido ver quienes la han creado a la movida del lenguaje inclusivo, que es la disrupción que genera Ujú. desde lo fonético la E, desde lo gráfico cuando se usaba la X o el Sí. arroba, ¿no? Sí. Eh, Está hecho para Ujú. romper las cosas, Claro. para Sí. no dejar las cosas como están. Ujú. Y celebro que haya movimiento en todo orden que Ujú. nos ponga la pregunta de si lo que está y cómo están las cosas nos gusta. Claro. Entonces, en ese sentido, es para celebrarlo. Ujú. Será más usable, menos usable, controvertido, no controvertido. Pero de repente esto, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado de toparme con grupos de adolescentes en donde tenía alguien lee. Ujú. Y es el esfuerzo también de una por eso, revisar la forma fonética en la que habla, porque Sí. de repente es para el otro, no para mí.
Claro, exactamente. Que soy mujer cis, cisgénero, hetero, con un montón de privilegios, ¿no? Eso me parece, y bueno, ya yendo a lo sociológico, es como un fenómeno disruptivo, feliz en ese sentido de mover las cartas que parecían bien acomodaditas y que hurguemos en el lenguaje para ver de qué está hecho el mundo. Claro. Y la tesis de trasfondo del lenguaje inclusivo es que, bueno, algo que ya vienen advirtiendo los feminismos, ¿no? Que el mundo es un mundo hecho por los hombres, para los hombres y desde los ojos de los hombres, ¿no? Sí. Bueno, y hay muchos estudios lingüísticos y experimentos hechos a cuento de probar la necesidad de reformar el idioma, que es que el español es un idioma hecho por los hombres y para los hombres que solo lo nombra al hombre. Y es real porque el genérico es masculino. Sí. Cuando hay otros idiomas que tienen neutro, ya desde su fabricación podríamos decir. Claro. Bueno, no tenemos que olvidar que el idioma es una creación. Sí. Una creación para comunicarse, así como el inglés o lo será el alemán o cualquier otro dialecto, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en que se lo hizo, eso va a ser la tesis de fondo, ha sido un lenguaje, una lengua para nombrar desde la óptica masculina. Y como es masculino, excluye. Y como excluye, hay que revisarlo. Eso sería así como el razonamiento de fondo, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Bueno, hay muchos estudios. Uno muy, muy llamativo que yo siempre que lo hago, como lo pongo a prueba, sale igual. Sí. Pones dos grupos de gente en unas aulas y se le empieza a escribir en la pizarra nombres, no nombres de personas, sino de profesiones. Supongamos doctor, ingeniero, periodista, albañil, taxista, ¿sí? Y se le tira la consigna a ese grupo de personas que tienen que ser más de 50 para que el resultado sea científicamente coherente con las pruebas que tienen que hacer. Y la gente responde, dicen, tírenme nombres, Carlos, Juan, Pedro, Francisco, ¿sí? Versus, en la otra aula donde está aconteciendo esto, se tiran las profesiones con periodista, doctora, ginecóloga, albañil, motociclista, atleta, o sea, mezclando la conjugación en femenino y masculino y el acceso mental que las personas van a tener ante este experimento es poderse imaginar una María, un Juan, una Pilar, un José, ¿no? De repente, estas tesis del determinismo lingüístico nos van a decir que al nombrarse varón y mujer, yo tengo cognitivamente la posibilidad de acceder a la representación de que existen mujeres ingenieras, de que existen mujeres periodistas, no solo varones. Entonces, ¿cuál es la tesis de fondo de todo esto? Es que el lenguaje determina mi percepción del mundo. En un lenguaje que no nos nombra a las mujeres no existimos. Y olvídate de las disidencias, ¿no? De otras identidades no binarias. Entonces ese sería el trasfondo por el cual se ha instalado más académicamente, más rigurosamente la pregunta por, bueno, ¿qué hacemos con este lenguaje que es hostil a lo otro que no sea varón? Bueno, hay cientos de estudios que se vienen haciendo sobre todo en Europa, porque en Europa esto ya está instalado hace rato, ¿no? En España desde mucho antes, y se lo naturaliza más incluso desde el punto de vista fonético, fluye más, así que... Claro, acá es como que está en pleno cuestionamiento y quizás también me parece que el cambio de gobierno y todo acá, el contexto ha influido también en todo esto. Sí, y en desuso, ¿no? De hecho, creo que una de las medidas que ha impactado mucho a quienes estudiamos esto y quienes se nos suele consultar para opinar fue una letra chica que tenía uno de los decretos, no quiero hablar de lo legal sin saber, pero por eso lo digo muy al pasar, que fue la cuestión de que los diplomas de graduados de las personas podían, y en el podían queda el gris, emitirse en masculino. Entonces que a mí me digan el profesor en mi título. Es fuertísimo. Esta fuerza instituyente de la que te decía, cuando vos me decías cómo te presento. Claro, y de la autodefinición, justamente, y todo está enlazado. El abogado, y yo sea una mujer, ¿no?
Sí. Fíjate qué fuerte y que incluso es como borrar con el codo un siglo completo de reflexiones, digo, desde lo académico, desde lo social, desde las militancias, porque Sí. no hay que dejar de lado de que yo estoy hablando de mi mundillo académico porque es a lo que me dedico, ¿no? Sí. Pero tanto que le debemos a las militancias en la calle, Mm. en las plazas, en las redes, gente que hace de su vida un escenario de luchas, ¿no? Claro. Sí, 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 es claro. tremendo. Y no se lo tiene en cuenta. Y Sí. nos vamos justamente para ese tema. También has trabajado mucho con el tema del feminismo. Contame por qué decidiste introducirte en esto siempre desde la filosofía. Sí, mira, de la filosofía del lenguaje ya me dedicaba hace tiempo y Sí, venía investigado muchos años a Gottlob Frege, que es un sí. filósofo del lenguaje Ujú. alemán, viejo ya para los Mm, problemas mm, actuales. Y bueno, sí, me pasó más que nada algo existencial, era no sentirme, estaba por preparar un plan de tesis doctoral y digo, yo me quiero doctorar investigando toda mi vida esto. Bueno, la verdad que no, fue mm, duro, sí, sobre todo porque quienes estamos en la academia hacemos carrera instalándonos, consolidándonos en un tema, en un área, siendo sí. como respetados en eso, Ujú. y era como un poco dejar de hacer, Claro. ¿sí? Y fue dura la decisión, y bueno, esto viene un poco impulsado por Andrés Stisman, que es mi Ujú, director, con quien veníamos charlando, y bueno, así grupalmente ya investigábamos, pero decidimos hacer el grupo de estudio de filosofía feminista del lenguaje, ujú. que es el primero de la Argentina. Sí. De hecho, ahora en septiembre hacemos el segundo simposio Ujú, en el que vamos a contar con presencias nacionales e internacionales de gente de mucho renombre en esta área. sí. Hemos sacado nuestro primer libro que se Ujú, presenta ahora sí. también. Y es un terreno realmente inexplorado acá Ujú, y es un poco ir uniendo. De hecho, nuestro grupo tiene gente de letras, tenemos una teóloga, por ujú. ejemplo, Sí. Eliana. La mayoría somos de filosofía, pero surge un poco de ahí, de empezar a leer. Y puntualmente a mí me había interpelado un montón la violencia que vivimos cotidianamente, ¿no? Como Ujú, mujer, el haber sido acosada en todos y cada uno de los trabajos que he tenido mm, como que algo me movió. sí, No he tenido formación, vengo de un palo mucho más conservador como para que propicie que yo me empapase de esto, ¿no? O sea, claro. todo fue como una movida muy interna mía. Y bueno, digo, a ver qué tienen para decirme los feminismos y empezar a leer, empezar a consumir, sentirme como muy analfabeta. Me hice una carrera al respecto. Ujú, La, la especialización de mujeres y género de acá de la Universidad sí, Nacional de Tucumán en Filo, una carrera de 2 años tremenda y ahí, bueno, decido ya abocarme más a temas, esto que te digo, tangible. A mí lo que me sí. hacía ruido de mi investigación anterior, que era, yo investigaba la verdad Ajá, en relación a la lógica, una cosa muy abstracta, claro. muy, muy, muy específica de que realmente en el último congreso que fui con ese Mm, tema, la gente que me podía entender eran 5 y claro, que manejaban realmente esa jerga dura, ¿no? claro. Digo, Alejada no, de sí, la realidad concreta que tal vivimos cual. día a día, sí. Y eso me generaba mucho ruido porque Sí, siempre he querido defender la filosofía como, no sé si como útil, pero como una herramienta para todos, porque yo creo que la filosofía claro, la hacemos todos, es para todos, debería ser accesible a claro, todos. sí. Y acontece este crimen de la profe Paola Tacacho. Ah, sí, sí, sí. Bueno, a mí me toca muy de cerca porque ella había trabajado en el mismo instituto que yo trabajaba en ese momento. Sí. Había sido a 2 cuadras, era una chica que estudió en mi facultad, profesora, a Claro. mí me estaban acosando en el momento en que sucede, era como que Sí. no sé, me tocaba de muchos lugares y bueno, me puse a investigar dentro de lo que ya venía leyendo y bueno, hago como un invento de cruce de teorías que hoy me permiten entender por qué fallan las denuncias por violencia de género. Ujú, Entonces mi explicación, mi contribución hoy se siente mucho más tangible y mucho más útil, diríamos, con la sí. realidad terrenal, ¿no? Ujú, Con lo que acontece hoy y la posibilidad de predecir cómo, eh, no sé, mitigar los efectos nocivos de cómo se usa el lenguaje, ¿no? sí. Bueno, Ujú, la novedad que introdujo, que la llevamos el año pasado, justo esta semana se hace un año, ujú, el Congreso Internacional de Mujeres Filósofas, o sí. sea, algo muy grande realmente. Ujú, Llevo esta tesis y me parece que tiene potencia, o sea, la sigo investigando, que es sí. que
hay como una especie de ruptura lingüística cuando una mujer denuncia. La palabra de una mujer no tiene el mismo peso que la de un varón cuando se denuncia. A un varón cuando se le toma la declaración de lo sucedido, no le preguntan cuál largo era su pantalón, no le preguntan si estaba solo o no estaba solo, no le preguntan qué ha hecho, no duda de su palabra. Entonces, la palabra por sí mismo, o sea, no importa que por ser mujer ya tiene menos efectos de la que tendría la palabra de un hombre, ¿no? En este sentido me parece súper urgente que se instale de verdad el tema de la capacitación en ley Micaela, ¿no? Cómo se toman las denuncias, cómo se las procesa, la credibilidad que se le da. O mismo, no lo llevemos al sistema judicial, ¿no? Cómo quienes sufren vejaciones de todo tipo por ser mujer, supongamos un acoso, una violación, un abuso, golpes o lo que sea, son revictimizadas constantemente y en este proceso muchas dejan de decir porque saben que su palabra no tiene credibilidad. Entonces, esa viene siendo mi línea últimamente de aporte, de investigación, como para irnos ya a la realidad concretamente del sobre. Sí, ¿y qué piensas sobre, justamente hablando de las diferentes corrientes feministas, quizás todo lo que se creció y se avanzó en este sentido en los últimos años, pero también los cuestionamientos en paralelo que hubo o que hay, sobre todo en redes sociales, que es mucho, sobre, de alguna manera, la utilización política que se hace del feminismo? Bueno, me encanta que haya crítica. El feminismo es político. Sí. Es político. O sea, creo que uno, muy profesora me voy a poner, ¿no? Sí. Uno confunde lo político y lo partidario. Exacto. ¿Sí? Político es todo aquello que involucre a un otro. Sí. Todo lo que sea colectivo termina siendo político y un movimiento que busca bregar por derechos para todas es político. Sí. El tema es lo partidario, es que es inevitable. Y además esto que vos me decís, las críticas, me encanta que haya crítica. Eso quiere decir que es un movimiento disruptivo, que es un movimiento con potencia, que es un movimiento diverso, y creo que no existe hoy un movimiento tan potente como los feminismos. Digo porque hay un montón de variantes. Ajá. Esto también es importante, quizás, porque en general es como que hay una visión de, bueno, el feminismo son las mujeres que quieren derechos para las mujeres, punto. Sí. Pero no, hay muchas formas de feminismo también, o se piensa que son mujeres que odian, entre comillas, al hombre. También tal cual. Sí. Y es que la imagen general, claro, no, para nada, que es la imagen generalizada como de panfleto que se muestra en los medios, ¿no? Como son mujeres que van a mostrar las tetas en las iglesias, ¿no? Como una visión muy reduccionista. Creo que ahí también hay un poco de responsabilidad de la audiencia de no formarse, de no leer, de no ahondar un poquito más y quedarse con como cualquier visión que los medios nos pueden sesgar, ¿no? Los feminismos son muy diversos, las consignas varían un montón. Hay creo yo, un hilo conductor que es la lucha por abarcar más derechos. Habrá feminismos más radicales que son los que más como revuelo causan, ¿no? Cuando el aborto no era legal, quizás el feminismo que bregaba por consolidar el derecho a abortar legalmente era el que más ruido hacía. Bueno, pero creo que ahí está la cuestión, en el hacer ruido. Todo movimiento revolucionario, cualquier revolución, vamos a revoluciones políticas, sociales, históricamente, se valen del ruido, se valen del escándalo, incluso de la violencia como formas de hacer lugar a la escucha, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, y por eso, porque existe la disidencia y la permeabilidad dentro del movimiento, que tenés, no sé, católicas por el derecho a decidir, tenés feminismos cristianos, tenés, por llevarlo a algo religioso, nuestra religión más extendida, ¿no? Tenés un abanico muy amplio de ideas, de formas de vivirlo, formas de militancia, consignas. De repente, no sé, tenés hasta feminismos trans excluyentes, ¿no? Que van a decir, bueno, una mujer trans no debería estar en nuestra agenda porque si ha sido varón ha gozado de los privilegios que le daba el ser hombre, ¿no? Creo que es muy personal qué tipo de feminismo una adscribe o no, pero sí
bueno, le tengo demasiada estima y no sé, auguro un buen pronóstico con esto, entendiendo también de que estas generaciones de las que te cuento que están en el secundario ya están como un poco concientizadas de fábrica, ¿no? Claro. Gente que... Pero voy a lo mínimo y básico, ¿no? El cuestionar que una no puede hacer algo por ser mujer. Sí. Yo lo veo reinstalado, a mis amigos del gimnasio le vivo discutiendo, ¿no? Que desde otro ambiente distinto al mundillo académico, o no digas esto es muy discriminador, o ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, instalar la pregunta sin o por lo menos como lo vivo yo, somos iguales. O sea, si somos iguales, deja también de esto de suponer que somos frágiles, a ser cuidadas, bueno, podemos hacer lo mismo, qué sé yo, para ir a lo cotidiano, a lo micro en la casa, ¿no? Esos discursos creo que ya están bastante desnaturalizados, lo veo en mis sobrinos, que son chicos todavía, lo veo en estos adolescentes que me generan mucha, eso, como esperanza. Sí. Bueno, María José, para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes un poco en qué estás trabajando y bueno, y que reiteremos el tema, tanto del libro como del simposio que nos adelantabas. Bueno, ahora me estoy yendo justamente en 2 días a otro congreso en Santiago, bueno, un poco para presentar las cosas que vengo investigando en el marco del posgrado. Siempre, bueno, ejerzo la docencia casi full time, pero también hago investigación, creo que, no sé si es mi juventud la que me lo permite, pero hago un montón de cosas, ¿no? Al trabajar en distintos lugares también trabajo en distintas materias, también estoy involucrado en un montón de proyectos como, no en una docencia plana, sino más activa. Bueno, esto al salir veía en mi mesa, tenía un montón de anticonceptivos de todo tipo, muestras, maquetas, folletería para, no sé, ir al aula mostrando y haciendo, ¿no? Como que así me involucro en el día a día y en general yo le solía destinar la segunda mitad de la semana a la investigación y a juntarnos periódicamente, leer, comentar, viajar al congreso, lecturas en otros idiomas, o sea, muy nutrirse en comunidad. Esto es en comunidad, es hacer con otros, con gente muy copada realmente, con gente muy receptiva a la que me he ido topando y que forman y dan posibilidad, ¿no? Y bueno, y lo del simposio... me parece importante marcarlo, es el primero, el único en la Argentina, entonces también recibimos, el año pasado estuvo Diana Mafía, que es una referente importante en los movimientos feministas y puntualmente en la cuestión del lenguaje también, ¿no? Nuestro grupo tiene investigadores incluso de otras partes del mundo, porque bueno, la pandemia también nos ha instalado formas de construir colectivamente saberes, y bueno, y el libro... Es un libro fruto de este primer simposio. Publicamos todas las personas no todas, las que querían, que han participado, y se ha hecho un compendio de un libro que es compilado por Andrés Stiman, que es el titular de este proyecto. Y bueno, recoge un montón de trabajos, son 19 capítulos, con una diversidad de enfoques, la cuestión de género y lenguaje, de distintas perspectivas. Y hemos tomado una decisión política de hacerlo libre, o sea, está de libre descarga. Es una editorial que, o sea, no es la editorial de la universidad, ha sido... Claro, es independiente. Claro, producto de la contribución de todos los autores. Y bueno, también la decisión política fue tomada en base a que se han bajado muchísimos libros de esta cuestión en los últimos 3 meses, entonces hacerlo libre, no sé, en un drive, y lo vamos socializando como una forma de resistencia también, y de que ¿qué hay de malo en esto? Y más de malo está en acallar, ¿no? En reprimir, en decirnos esto no se puede decir, ¿no? Así que bueno, desde esos espacios de resistencia colectiva estamos creando, escribiendo, haciendo. Y esa es mi forma de vivirlo, y creo que, bueno, hay que formarse mucho, y afortunadamente la Universidad Nacional de Tucumán tiene esta gente brillante, generosa, y todo esto no me representa nada de plata, no nos pagan, no, es realmente por amor al saber y eventualmente que de nuestros bolsillos salga la plata para ir a los congresos, la plata para publicar, ir en revistas internacionales, el ser jurado, todo implica hacer muchas cosas por pasión.
y sostener la pasión en tiempo en donde te dicen que tu pasión está mal es difícil, así que bueno, en esa. Muchísimas gracias, María José, por haber Muchas venido. gracias a vos. Ha sido un placer. Igual. Muchas gracias. Y ahora sí cerramos este capítulo de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120. Es momento de asumir compromiso, es momento de trabajar unidos y trabajar todos juntos por los problemas reales que hoy tiene nuestra sociedad, por los problemas que hoy tiene nuestra querida patria argentina. Una vez más, desde Tucumán vamos a trabajar juntos, dejando las diferencias de lado, diferencias personales y políticas. Este 9 de julio del 2024 va a quedar registrado en el corazón y en la historia de nuestra República Argentina. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2,4 litros del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente, para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Dentro del marco del plan de auditoría ordenado por la intendenta Rosana Chala, estamos inspeccionando la ejecución de las obras que hacen a la repavimentación y bacheo de distintas arterias dentro del cuadrante comprendido por Avenida Belgrano, Avenida Mate de Luna, Avenida Mitre y Avenida Camino del Perú. El objetivo de la presente obra es alivianar el tránsito de Avenida Mate de Luna y Avenida Belgrano. Hemos controlado un avance de ejecución del 10% de los 6.000 metros cuadrados que tiene previsto esta obra. El dinero de los vecinos se ve en las obras realizadas. Por eso hay que controlarlo. Para esta gestión la transparencia es una política de Estado. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Dejamos inaugurada, junto al señor Ministro Público Fiscal, doctor Edmundo Jiménez, la nueva oficina del punto de denuncia en el Centro Cívico, ubicado en el barrio BGH de nuestra ciudad. El mismo tiene como objetivo recepcionar las denuncias de conflictos penales, establecer un sistema comprensible, eficiente e informal de atención al público en general. De esta manera se eliminan las barreras que pudieran existir entre las personas y la justicia. Seguimos trabajando juntos por una ciudad más segura y conectada. Intendenta Marta Nájar. Legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Hola Lucy, ¿cómo estás? Che, ¿viste? Sí, lo que vino de luz, qué increíble. El doble va a ser ahora. No, es una locura. Hay que apagar las luces, todas, de afuera también. Apaguen la luz.
¿En serio? Apaguen la luz, son las 2 de la tarde. 2, 3, 4, 5. No les puedo creer. No. No hay nadie en esta habitación, apaguen la luz. ¿Dónde están, chicos? ¿Esto también prendido? ¿En serio han prendido el aire? No les puedo creer. Esto es lo que más gasta. ¿Dónde están? Apaguen la luz, vayan a disfrutar el día, miren ese sol. Para eléctrica enchufada, ¿saben lo que gasta esta resistencia? ¿Saben lo que nos va a venir de luz? ¿Dónde está el cargador si no lo usan? Por favor, chicos, ¿dónde están? No les puedo creer. Leyendo con lámpara, con este hermoso día, aprovechen la luz del día, apaguen las luces, se puede leer tranquilamente con la luz del día. Por favor, ¿dónde andan? Vayan a jugar afuera, disfruten el día. ¿Qué les dije? Si al mundo quieren cuidar, la luz tienen que apagar. ¡Apaguen la luz! Dejar habilitado oficialmente este juzgado de paz en esta hermosa ciudad de Buryac. La presencia de los 3 poderes del Estado, representado por sus autoridades máximas, poniendo este edificio que es del ferrocarril, se lo ha tenido que restaurar a nuevo porque nosotros entendemos la importancia que significa descentralizar el servicio de justicia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Si sos empleado público, ya podés acceder al retiro voluntario programado. Ingresá al portal del empleado público, empleadopublico.tucumán.gov.ar y hacé clic en el botón Retiro Voluntario. Allí encontrarás toda la información, requisitos y un simulador para conocer el haber aproximado. Si tenés más consultas, llama al 48 44 000, interno 442, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.